Hola a todos, seguimos hoy con la hidrostática, ¿vale? Donde nos quedamos. Vimos ya lo que era la presión y hoy vamos a ver lo que es la presión hidrostática, ¿vale? Entonces la primera pregunta que tienes que copiar hoy, ¿vale? Es ¿qué es la presión hidrostática? ¿Vale? Pues os lo dicto y luego os lo explico, ¿vale? Os dicto. Es la presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en él, ¿vale? Es decir, cuando tú estás sumergido en un fluido, sea el aire, por ejemplo, en la atmósfera, o sea en el agua cuando estás buceando, aparece inmediatamente una presión porque tienes un montón de agua encima de ti ejerciendo una presión, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que estáis en una piscina, ¿vale? Que tenéis agua y estáis sumergidos a una profundidad que vamos a llamar H, ¿vale? Vamos a llamar que la altura, pero en este caso es profundidad, ¿vale? La profundidad va a ser H. Entonces, ¿qué presión ejerce todo este agua que tenemos? El agua, sabéis que pesa, además bastante, entonces cuanto más hundido estás, más agua tienes encima de ti y más presión vas a tener, ¿vale? Entonces la presión va a depender evidentemente de la profundidad. Cuanto más profundidad, mayor va a ser la presión, ¿vale? Entonces, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la fórmula de la presión hidrostática? ¿Vale? Copiarla también. Pues la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido, ¿vale? Entonces la densidad del fluido por la gravedad, que en la Tierra va a ser 9,8, por la profundidad, ¿vale? Es decir, doble de profundidad, doble de presión, porque tienes doble de agua encima de ti, ¿vale? Y también depende de la densidad, evidentemente. Cuanto más denso es el fluido, más pesa y más presión va a ejercer sobre lo que tienes sumergido, ¿vale? Entonces, todos sabéis cuando, por ejemplo, estáis buceando, cuanto más os sumergís, más notéis la presión, sobre todo en los oídos, ¿vale? Incluso si alguno se ha metido a bucear muy fondo en el mar, llega un momento que no puedes sumergirte más por la presión, ¿vale? Por lo mismo ocurre también, igual que ocurre en el agua, ocurre exactamente igual con el aire, ¿vale? Nosotros estamos sumergidos en la atmósfera. El aire, si el aire apenas pesa nada, es verdad, el aire tiene una densidad muy baja, pero hay que tener en cuenta que encima de nosotros tenemos miles de kilómetros de altura, ¿vale? De aire encima de nosotros. Y aunque pesa poco, tanto aire encima de nosotros, al final la presión atmosférica, que es lo que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, es muy grande, ¿vale? No la notamos la presión atmosférica, que ahora haremos experimentos para que compréis que es enorme, ¿vale? No la notamos porque, por ejemplo, tú pones la mano así, ¿vale? Tú notas que te apriete por ningún lado la presión del aire. ¿Por qué? Porque te aprieta igual por este lado que por este. Entonces, tú normalmente tú estás apretado, pero cuando estás acostumbrado a estar apretado, por ambos lados ni te entera. Estamos como comprimidos, ¿vale? En la atmósfera. Es más, lo que notamos es justo al revés, ¿vale? Si saliésemos de la atmósfera y de pronto dejásemos de estar apretado dentro de la atmósfera, pues lo que haríamos sería hincharnos, ¿vale? Todas las venas, todo lo líquido que teníamos dentro, pues tenían las venas, los pulmones, ¿vale? Todos nos hincharíamos, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a estar apretados, ¿vale? Por eso los trajes espaciales de los astronautas, ¿vale? Cuando salen de la atmósfera tienen que estar presurizados, ¿vale? Tienen que tener presión porque estamos acostumbrados a estar apretados, ¿vale? Y a estar comprimidos por el aire que estamos dentro, ¿vale? Haremos algún experimento que haréis vosotros para comprender la fuerza que tiene la presión atmosférica, ¿vale? La fuerza que puede realizar la presión atmosférica. Entonces, cuanto más profundo, más presión, y cuanto más denso es el fluido, más presión. Como la densidad del agua es 1000 veces mayor que la del aire, ¿vale? Porque la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico y la del aire es 1 aproximadamente, ¿vale? Pues claro, un metro de agua pues hace la misma presión que 1000 metros de aire, ¿vale? Entonces, claro, la presión en el agua se nota mucho, en el aire pues se nota menos, ¿vale? Pero es una presión enorme la presión hidrostática, ¿vale? Que ejerce el aire, ¿vale? Pues esta sería la fórmula, ¿vale? Pues vamos a hacer un problema de aplicar la fórmula directamente. Vamos a ver la presión que, por ejemplo, que tendríamos cuando nos sumergimos en una piscina, ¿vale? Entonces vamos a hacer el problema número 2.
os lo dicto, ¿vale? Calcula la presión hidrostática ejercida por el agua cuando nos sumergimos a 10 metros de profundidad, ¿vale? Cuando nos sumergimos a 10 metros de profundidad. Dato, la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Que lo hemos partido metro cúbico, la densidad del agua, ¿vale? Un metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Pues bien, ¿qué presión? ¿Cuál es la presión hidrostática? Pues vamos a calcularla, ¿vale? Simplemente aplicar la fórmula y ya está, ¿vale? Pues la presión hidrostática será, ¿vale? Cuando nos sumergimos, sería la densidad, ¿vale? Por la gravedad, por la altura, ¿vale? Pues será 1000 por 9,8 por la profundidad 10 metros, ¿vale? Y esto sale 98.000 pascales, ¿vale? Que es casi la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, ¿vale? Es decir, cuando te sumerges 10 metros, la presión te aumenta al doble de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Y 10 metros, ya si alguno se ha sumergido 10 metros, que en la piscina va a ser que no, ¿vale? Pues la presión, ya os digo que se nota muchísimo, ¿vale? A esa profundidad es enorme, ¿vale? Es el doble que la que estamos acostumbrados, ¿vale? Serían de 98.000 pascales, ¿vale? Voy a repetir, la presión atmosférica la veremos luego. La presión a la que estamos acostumbrados es de unos 100.000 pascales más o menos, ¿vale? La presión que estamos acostumbrados a soportar, ¿vale? Vamos a hacer el 3, ¿vale? Vamos a calcular no la presión del agua, sino la presión total, ¿vale? Que tendríamos sumergidos a 10 metros de profundidad, ¿vale? Entonces, os lo dicto, ¿vale? Calcula la presión total o absoluta, como queráis, que habrá a esa profundidad, sabiendo que la presión atmosférica, es decir, la presión que hay encima del agua, la atmosférica, es de, la presión atmosférica es de una atmósfera, ¿vale? Que eso son 101.325 pascales, ¿vale? Ese dato no tengo por qué saberlo, lo digo yo, ¿vale? Eso es la presión, ¿vale? Punto. Por la cual la presión total que estamos en la piscina o en el mar, ¿vale? Igual que antes, ¿vale? Estamos sumergidos a una profundidad de 10 metros y aquí arriba ya, a nivel, aquí encima de la piscina, la presión atmosférica es de 101.325 pascales, ¿vale? Lo cual será la presión total que estamos soportando cuando estamos aquí a 10 metros de profundidad, pues será la atmosférica más la hidrostática, ¿vale? La atmosférica que ya hay a nivel del mar, ¿vale? Más la hidrostática de los 10 metros, ya que son más las dos, esta más esta, ¿vale? Luego será la presión total, será la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua, ¿vale? Es decir, serán 101.325 pascales de la presión atmosférica más la que se debe al agua, que hemos calculado apartado antes, ¿vale? Más 98.000, y eso da 199.325 pascales, ¿vale? Es la presión total que estamos soportando, que fijaos que es prácticamente el doble de la atmosférica, ¿vale? Notaríamos cómo la presión aumenta al doble, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el principio fundamental de la hidrostática, ¿vale? Que se gasta mucho para manómetros, para lo que es, ¿vale? El manómetro es el aparato que se utiliza para medir presiones. Pues se utiliza el principio fundamental de la hidrostática, ¿vale? El principio fundamental de la hidrostática, lo que nos va a decir la diferencia de presión que hay entre dos puntos, ¿vale? En un fluido, ¿vale? Pues vamos al ejercicio 4, ¿vale? Que es enuncia el principio fundamental de la hidrostática, ¿vale?
Pues os lo dicto, ¿vale? Lo voy a resumir mucho y os pongo la forma directamente, ¿vale? La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido es dos puntos. Hacemos el dibujo para que sepáis que es cada dato. ¿Vale? Imaginamos un punto 1 y un punto 2. ¿Vale? Este está en la profundidad H1 y este está en la profundidad H2. ¿Cuál tendrá más presión? Pues este, porque está más profundo que este. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión? ¿Vale? Pues la diferencia de presión entre un punto y otro, ¿vale? La presión 2 menos la presión 1, ¿vale? Pongo este porque es más grande que este, ¿vale? La presión este, a que sea igual, pues sea a la que tiene el punto 2, que es densidad por gravedad por altura 2, menos densidad por gravedad por altura 1, ¿vale? Que sacamos factor común, posiblemente me queda que es la densidad del fluido. Todo el rato estamos suponiendo que el fluido es homogéneo, ¿vale? Que la densidad es igual en todos los puntos, la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de alturas, ¿vale? Eso es lo que dice el principio fundamental de la hidrostática, que si queremos la diferencia de presión entre dos puntos, ¿vale? Pues es la densidad del líquido o del gas por la gravedad. En la Tierra siempre 9,8 por la diferencia de alturas, ¿vale? Perdón, de altura, no, de profundidades, perdón, ¿vale? La diferencia de profundidades entre el punto 2 y el punto 1, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? El apartado B del 4, ¿vale? Le damos a la este, le damos a B, ¿vale? Calcula la diferencia de presión entre dos puntos sumergidos en agua, 1 a 30 centímetros de profundidad y otro a 50 centímetros de profundidad. ¿Vale? Pues primero de todo pasamos esto a metros siempre, ¿vale? Siempre todo metros, kilogramos y segundos, ¿vale? Sistema internacional. Lo pasamos a kilogramos, perdón, a metros, ¿vale? 0,3 y 0,5 y aplicamos el principio fundamental de hidrostática, ¿vale? Aplicamos la diferencia de presión, que sea la densidad del fluido. Ya hemos quedado que el agua son 1000 por la gravedad 9,8 por la diferencia de alturas, ¿vale? 0,5 menos 0,3, ¿vale? Y eso nos va a dar una diferencia de presión de 1960 pascales, ¿vale? Evidentemente, si dos puntos se encuentran sumergidos a la misma profundidad, pues tienen la misma presión, ¿vale? Otra cosa muy importante que no os he comentado antes, ¿vale? Es que fijaos que la presión en un recipiente solo depende de la profundidad, ¿vale? No depende de que estemos en una piscina o estemos en el mar, da igual, ¿vale? O sea, la profundidad de una piscina o en el mar, aunque haya mucha más agua, a 10 metros de profundidad es lo mismo, ¿vale? Y si ponemos un bidón de agua, ponemos un tubo de agua muy largo, de profundidad, igual, solo depende de la profundidad, no de lo grande que sea el agua, ¿vale? O la piscina o el mar. Depende solamente de la profundidad. Hay un experimento que ahora voy a enseñar, ¿vale? Este experimento lo hizo Pascal, ¿vale? Lo que hizo fue poner un barril y pues un tubo muy largo, ¿vale? Y empezó a llenar el tubo con agua, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como la presión dentro del tonel no depende del agua que tiene encima, sino de la profundidad del agua, ¿vale? Como puso un tubo muy largo y había y el agua estaba muy profundo respecto a la superficie del agua, consiguió reventar el barril, ¿vale? El barril reventaba de la presión, simplemente con un tubito de agua, ¿vale? Porque depende de la profundidad
de la cantidad de agua que tenga encima, no de que sea muy ancho el tubo, sea muy poquito, muy estrecho el tubo. Solo depende de la profundidad. ¿Vale? Entonces, con este experimento que hizo Pascal, ¿vale? Eso que es por componente, es un experimento que hizo, consiguió reventar el barril con un tubito simplemente, ¿vale? Aumentando la presión, aumentando la altura del agua que había encima del barril, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente os voy a proponer un experimento muy sencillo, pues lo que queréis hacer, ¿vale? Que es curioso, no es obligatorio, simplemente lo voy a enseñar para que lo veáis y si queréis hacerlo vosotros, pues lo hacéis, hacen nada, es muy sencillo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo con el experimento.